Hola, hola. Bueno, ahora sí, nuevamente estamos por acá. Muchas gracias por seguir en estas conversaciones que vamos ya entrando. Bueno, entrada la noche, entramos con otro nuevo invitado, otra experiencia. Recordarle a las personas que están a través de las redes de la DACMI, de la Dirección de Audiovisuales y Medios Interactivos, y a través también de las redes de Bocaribe, y agradecer a las emisoras que se han inscrito precisamente en este proceso formativo que hemos denominado Trayectoria Radio Expansiva y que hacen parte de nuestros invitados detrás de cámaras, es decir, nuestros invitados aquí en esta plataforma Zoom, con quienes esperamos seguir desarrollando este conversatorio. Así que nuevamente bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Recordarles entonces que Trayectorias Radio Expansiva es el proyecto que desarrollamos desde la Dirección de Audiovisuales, Cine y Medios Interactivos del Ministerio de las Artes, los Saberes, Ministerio de Cultura. Y de manera especial recordar que con Bocaribe es nuestra entidad operadora y que está desarrollando precisamente este proceso de acompañamiento y de desarrollo de lo que es estas conversaciones. Yo soy Melba Quijano, asesora de narrativa sonora del Ministerio de Cultura, y le doy nuevamente la bienvenida a Patricia Rendón, quien va a ser nuestra conductora de esta siguiente conversación con el equipo de Mutante, una experiencia por demás bastante provocadora en estos ejercicios de utilizar en el buen sentido las redes de los recursos y los demás procesos digitales para permitirnos expandir como radio. Muchas gracias por estar nuevamente. Saludos, bienvenida nuevamente, Patricia. Muchas gracias, Melba, y bien, muchas gracias también a todas y todos quienes siguen conectados con Trayectorias 2022. Seguimos en este segundo momento de las conversaciones de otras formas de expandir la radio, una serie de conversaciones que tendremos a partir de hoy hasta el próximo 2 de noviembre, como ya les hemos anunciado anteriormente. Y bien, pues otras formas de expandir la radio reúne 10 experiencias, 10 proyectos colectivas, inspiradoras de Colombia y de otros países de América Latina. Y en este segundo momento tenemos a un invitado muy especial. Él es Juan Camilo Maldonado, cofundador y director de Mutante. Entonces, bienvenido, Juan Camilo, si te encuentras en sala. Queremos darte las gracias especialmente por tomarte el tiempo. Vamos a estar conversando un poco sobre lo que es Mutante, quién eres tú, cómo es que llegas a esta idea, a esta iniciativa de fundar, de crear una experiencia como lo es Mutante. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en Trayectorias 2022. Bueno, buenas noches. Muy contento de estar aquí en este espacio con iniciativas radiales que pues siempre me parece que son el corazón de la comunicación social en Colombia. Por eso acepté con mucha gratitud la invitación a compartir con ustedes. Bueno, y no está de más decir que hoy hemos tenido una serie de complicaciones de orden técnico, pero ese es el reto que nos ponen este tipo de escenarios, de encuentros, y por eso muy especialmente le damos las gracias a Juan Camilo, porque a pesar de todo, pues está aquí con nosotras y con nosotros para contarnos un poco más y para que podamos aprender de lo que ustedes vienen haciendo desde Mutante. Bueno, te voy a presentar un poco, Juan Camilo. Tú eres reportero, eres editor y además, pues, emprendedor. Así también encontramos que te defines en el perfil que se comparte en la web. Y
además consideras que el periodismo cumple una función irreemplazable en nuestras vidas. También mencionabas hace un par de segundos la importancia que consideras tienen las radios, los ejercicios que se hacen desde las radios en la construcción, pues, de sociedad. Y has pasado por una serie de experiencias desde el periodismo. Cuéntanos cómo llegas a Mutante. ¿Cómo es esto? ¿Cómo mutas hacia Mutante? Yo yo me formé en El Espectador, ese fue como mi casa periodística tradicional y ahí llegué a ser editor de noticias locales. Y llegó un momento en el que como que me aburrí un poquito como de las lógicas del periodismo de ciudad, y quería como empezar a hablar más del país, y llegó la oportunidad de que me invitaron a ser parte del grupo fundador de Vice Colombia, que era una revista norteamericana que estaba expandiendo sus operaciones aquí en Latinoamérica. Y bueno, esa fue la oportunidad que encontré para emprender a construir un periodismo independiente con una mirada más nacional. Y en Vice fundamos Pacifista, que fue una plataforma dedicada a investigar y a hacerle seguimiento a todo el proceso catalizado por las negociaciones de paz en La Habana. Entonces, es en ese contexto que, pues un poco que empiezo a entender la vinculación que había entre periodismo y sociedad civil, porque el periodismo que se hizo en la época del plebiscito, pues fue un periodismo que hay que llamarlo, pues por su nombre propio, fue un periodismo activista, fue un periodismo que le hizo activismo al sí o al no, hubo de ambos lados, pero realmente fue muy difícil encontrar un periodismo que no se ubicara en un proyecto particular. Y creo que eso me abrió a mí los ojos muchísimo, porque así como había sí y no en el periodismo que cubrió el proceso de paz, pues luego también empezaron a aparecer una cantidad de otras agendas en donde la verdad es que si uno hacía un ejercicio de honestidad con uno mismo, pues uno no estaba siendo neutral. Para mí no da lo mismo que la droga sea o no legal. Para mí no da lo mismo que el aborto sea o no legal. Para mí no da lo mismo que la eutanasia sea o no. Eh, y ahí digamos que a partir de esa claridad fue que empezó a surgir esta idea del periodismo mutante como un periodismo que, por un lado, sienta una postura, dibuja un proyecto, digamos, de valores y de visiones, desde el cual quiere informar sin que deje de ser periodismo. Y ese era como el gran reto, cómo construíamos una agenda que fuera honesta con el lector y con la audiencia, por un lado, y que al mismo tiempo no dejara de ser, hacerle honor a la verdad y al registro, digamos, de la realidad lo más objetiva posible, entendiendo la objetividad simplemente como un ejercicio que registra la complejidad y las tensiones de un mundo diverso, basándonos de todas maneras en registros empíricos. Y todo este planteamiento lo acompañamos también con un entendimiento de que si íbamos a hacer un periodismo desde la sociedad civil, era un periodismo que debía conversar, que no era un periodismo que venía con la verdad revelada, sino era una suerte de moderador de una conversación pública que se tenía por lo general en nichos muy especializados y que Mutante podía empezar a expandir y llevar a nuevos públicos. Y así nació esta idea de un periodismo mutante que fomenta conversación y moviliza públicos en torno a agendas de cambio. Quiero aprovechar este momento para compartir un poco cómo se ve Mutante en la web, ¿no? Ustedes además se reconocen como el primer movimiento digital de conversación ciudadana en Latinoamérica. Y además la propuesta es realmente, pues, yo cuando lo veo, pues digo, es muy potente desde lo visual. Eh, los titulares que usan, las fuentes que usan, por ejemplo,
son grandes, son llamativas, ponen en el centro el tema. ¿Cómo provocan que esa conversación sí se dé? ¿Cómo pueden ustedes saber que sí hay una interacción, que sí se está conversando, que sí se está dialogando alrededor de los temas que se están proponiendo desde esa sala de redacción detrás de Mutante? Yo siento que nosotros desde que nacimos como con una conciencia muy clara de, de que las audiencias, eh, de que cada uno y cada una de nosotros estaba cambiando la forma en la que se consume información de muchas maneras. Una de ellas era la preponderancia de las redes sociales en nuestra vida. Y creo que todavía los medios tradicionales llevábamos mucho operando bajo una lógica de querer llevar tráfico a nuestras páginas. Eh, y de alguna manera estábamos esforzándonos demasiado por el tráfico y estábamos olvidándonos que realmente toda la experiencia de consumo informativo y de discusión digital en torno a ese consumo informativo estaba ocurriendo era en las plataformas de redes sociales. De tal manera que nosotros lo que decidimos fue, vamos a llevar todo nuestro equipo a la primera línea de impacto y de interacción. Entonces, mientras los medios tradicionales tienen al community manager como el último eslabón de la cadena y por lo general era el practicante cuando trabajaba yo en El Espectador, nosotros lo que hicimos fue llevar a todo el equipo hacia adelante y interactuar directamente y sembrar directamente. De alguna manera fue como este tema de si Mahoma no va a la montaña, pues la montaña que vaya Mahoma, o al revés, nunca se sabido bien cómo es el rol. Pero el tema es que Alguien tiene que ir a la montaña. nosotros llevamos a Mutante a donde estaba Mahoma y Mahoma estaba en las redes sociales y lo llevamos con una lógica de marketing digital, ¿sí? De nuevas narrativas digitales. Para Sí. nosotros la forma siempre ha sido tan importante como el fondo, porque hoy en día la economía de la atención realmente hace que seamos tantos los que estamos produciendo y ofertando tantos mensajes. Yo compito con todas las mamás, con todos los papás, con todas las abuelas, los novias, las marcas, las instituciones, las organizaciones, todos disparando y disparando millones y millones y millones. Entonces, pues realmente el ejercicio de llamado de atención para que las personas se detengan unos minutitos y conversen contigo requiere un esfuerzo muy cuidado y la parte estética y cada cosita cuenta, ¿no? Cómo se ven las cosas, pues obviamente cuentan mucho, pero también pues qué preguntas estás haciendo, porque finalmente el nuestro es un periodismo que conversa y la base de la conversación es la pregunta. Claro, tú puedes también tener como base de conversación la afirmación, pero yo creo que justamente la diferencia entre el periodismo y el activismo es esa. El activismo, el activismo afirma, el periodismo pregunta. Y a eso nos dedicamos en Mutante, a hacerle preguntas a la audiencia todo el tiempo y a buscar hacer como un laboratorio experimental de la duda, en donde permanentemente estamos explorando qué tipo de tácticas son las que más activan la curiosidad de la audiencia y la participación de la audiencia a partir de la pregunta. El periodismo pregunta y el activismo afirma. Y ustedes están llegándole a públicos diversos. Yo me imagino cuando interactúo con los contenidos de Mutante, las propuestas de Mutante, con las preguntas que se hacen desde Mutante, que el gran público, el gran nicho al que ustedes llegan es gente joven. Pues uno se imaginaría que es la gente que está en las redes, que está buscando, que está pasando el dedo rápidamente en la pantalla, que está dando clic en lo que le interesa ver, además en tiempos récord, porque sabemos que hoy día muy pocos se detienen realmente como a interactuar con un contenido, si es muy largo, si es muy pesado, si no es llamativo. Entonces, esos niños, esos nichos, yo dije niños, pero no son nichos, ¿cómo los identifican desde Mutante?
¿quiénes interactúan? ¿Quiénes responden a las preguntas que se hacen desde el periodismo que hace Mutante? Yo siento, bueno, voy a hacer una adenda a lo que acabamos de conversar en la pregunta anterior, porque Ujú. siento que el periodismo pregunta y el activismo afirma, pero el buen periodismo también demuestra y afirma desde la demostración. El periodismo investigativo, el periodismo que realmente revela dimensiones ocultas, pues es un periodismo también que afirma, pero esa afirmación es una afirmación demostrativa y es una afirmación basada en la evidencia y de nuevo, ahí creo que hay una diferencia entre el activismo que muchas veces es ligero en la evidencia o sacrifica la evidencia por avanzar en su proyecto político, su proyecto ideológico. Solo quería dejar ese asterisco ahí. Eh, y Y me que además preguntas, perdóname, Juan Camilo, además agregaría ahí una pregunta que es clave y es permanentemente en estos entornos de las redes sociales, en estos escenarios donde circula tanta desinformación y tanta cosa, el ejercicio también de proponer la pregunta de dónde sabes lo que sabes, ¿no? Es un poco también la apuesta que puede haber detrás de experiencias como las de ustedes. total, Preguntarse total. eso, cuestionarse, ¿de dónde es que tú sabes lo que sabes? Total, y o sea, total, creo que das en el clavo claro, de dónde sabes lo que sabes desde una perspectiva como de pedagogía del consumo de información, pero también de dónde sabes lo que sabes en términos integrales, porque creo que Mutante en estos 4 años se ha dedicado a investigar como problemas que están profundamente enraizados en la experiencia cultural de las personas, como puede ser, por ejemplo, la violencia de género. Y esa pregunta de dónde sabes lo que sabes, también puede ser como hermanada con otras preguntas como dónde aprendiste lo que aprendiste. Ujú. Y eso en temas como tan enquistados y tan dolorosos y tan enmarañados en nuestras culturas como puede ser la violencia machista o la violencia policial o la polarización moral, etcétera, pues son preguntas profundamente relevantes y difíciles de hacer, ¿no? ¿De dónde aprendiste a ser el hombre que eres y a tratar a las personas de géneros distintos, especialmente a las mujeres, en la forma en la que las tratas, etcétera? Como esas preguntas, de alguna manera, como que Mutante también en estos 4 años, al ser un proyecto que dialoga con una audiencia, es decir, todo el tiempo está dialogando con un colectivo cultural o está dialogando con un set de imaginarios permanente que además analizamos, porque todo el tiempo le hacemos preguntas a la gente y todo el tiempo estamos leyendo los comentarios y mirando lo que aparece, las tendencias, los imaginarios, etcétera. Como que de alguna manera siento que Mutante es como no solo es una máquina colectiva de construcción de conocimiento o una máquina de construcción de conocimiento colectivo, sino que también es una máquina de construcción colectiva. Si estamos todo el tiempo desaprendiendo, como entendiendo cómo desaprender, porque justamente en la pregunta de dónde sabes lo que sabes, empezamos a encontrar una cantidad de raíces, de una cantidad de mitos y leyendas en torno al mundo en el que crecimos en todas las áreas, en cómo nos relacionamos con la alimentación, con la basura, con el agua, con el territorio, con el concepto de raza, con el concepto de género, con la clase social, con la política, con etcétera, etcétera, es decir, para donde miremos. Entonces, sí. Ahora, tú preguntabas el tema de las audiencias. Sí, de las Eh, audiencias de los públicos, no me vayas a embolatar esa pregunta, porque me interesa muchísimo saber cómo identifican con quiénes están interactuando, en yo qué siento rango que de edades, dónde se ubican, además, en qué lugares se ubican también, ¿no? Si pueden también, dentro de esas métricas y de esas mediciones que se hacen hoy día con tanta facilidad. sí, yo siento que sin habernos propuesto, porque no fue que nosotros dijéramos, vamos a hablarle a este tipo de público. Nosotros simplemente empezamos a hablarle cuál era nuestra teoría y cuál ha sido nuestra teoría de públicos desde nuestra fundación. Queremos hablar y queremos activar a todas las personas
que de una u otra manera están frustradas con la realidad que enfrentan y con la realidad que leen y ven, y que de alguna manera quieren participar en cambiar esa realidad. Esa era la teoría de públicos. Y era una teoría de públicos expansiva, porque creíamos que, y creemos que, esas personas que estamos frustradas con la realidad que vivimos y que queremos cambiarla, también tenemos la capacidad de traer a otras personas que quizás son un poquito menos sensibles al tema, pero que de pronto se pueden activar. Entonces creemos que hay una indiferencia que puede ser reducible poco a poco si vamos generando como una suerte de onda expansiva, y por eso nos concebimos como un movimiento de conversación digital basada en el periodismo participativo. Y no un movimiento social con ambiciones de llegar al poder, ni nunca de ese nivel, porque creemos sobre todo que el lugar que ocupa el periodismo como generador de preguntas y de ideas es suficientemente político y suficientemente valioso, y ya será problema de otros quienes lleguen al poder. Entonces esa era nuestra teoría de públicos, y si te fijas, nuestra teoría de públicos nunca estuvo basada en función de la edad, porque hay gente de 21 años absolutamente cómoda y convencida de que no hay nada que resolver en este mundo, que todo está bien, que el cambio climático es una imaginación, que aquí vinimos fue a pasarla rico, que ojalá podamos hacer entre más plata mejor para podernos comprar una mansión a los 27 años y bailar reggaetón en nuestra fiesta de 30 y gastarnos una cantidad de basura todos los años y producir una cantidad de inequidades mientras no le hago, reviso la tecnomecánica al carro y produzco horribles emisiones de gas de carbono, etcétera, etcétera, ¿sí? Y tienes 21 años y estás en esas, mientras que puedes tener a una señora abuelita de 85 años absolutamente conectada con la necesidad de un poco cambiar los patrones de vida que estamos llevando. Dicho esto, ya en la práctica, cuando ya empezamos a producir conversaciones, porque nosotros lo que hacemos son conversaciones digitales que duran 15 días por lo general, entre 15 días y 20 días, y nos enfocamos en un tema particular y le damos y le damos y le damos y le damos. Somos como un club de nerdos, de nerdas en realidad, porque pues somos solo 2 hombres y 18 mujeres, entonces pues en realidad es una matria mutante, de mutantas, quienes operamos estas conversaciones, y pues es un club pues, de personas muy, muy ávidas de conocimiento en torno a un problema. Y lo que hemos descubierto es que cada vez que hablamos de un problema llega un tipo de público. Entonces, por ponerte un ejemplo, hablamos de la violencia sexual contra las niñas. Llegan las niñas. Inmediatamente se nos baja el demográfico y Ok. empiezan a hablar ellas. Es súper hermoso. Eh, O sea, el tema hablamos, identificado conecta con la audiencia directamente que está interesada en llegan eso. ciertos, hablamos de la marihuana, llegan más hombres, entre sus finales de sus 20, comienzos de sus 30, como que hay un cúmulo ahí como muy masculinizado de la experiencia canábica que llega. Entonces es un poco como empezar a ver cómo van cambiando las aguas de unas corrientes que uno va mezclando. Entonces duramos 3 semanas hablando de las niñas y de repente se nos feminiza y se nos baja, digamos, el demográfico y se nos vuelve casi que una adolescentes y como jóvenes adultas las que están ahí. Pero luego hablamos de la marihuana y llegan los marihuaneros y llegan los canábicos y son más hombres y son más mayores. Y entonces vamos mezclando, y las diferentes agendas van mezclando diferentes audiencias, que a su vez siento que es muy potente también para la teoría de cambio, porque si lo que nosotros queremos de alguna manera es exponer ciertos problemas a ciertos públicos desinformados o indiferentes a otros problemas, pues de pronto si hablo sobre el cannabis llegan los marihuaneros, y si luego hablo de la emergencia climática, de pronto los marihuaneros todavía no se han ido, cuando ya yo les estoy hablando de las emisiones de carbono, de la deforestación en el Amazonas, e incluso les puedo empezar a hablar de cómo los cultivos de coca en el Amazonas están también acabando, y entonces mezclo drogas con Amazonas, y de repente tengo a 2 públicos con categorías como distintas ingresando y como interactuando entre ellos.
Y así con las diferentes líneas de trabajo que tenemos nosotros, que son 4, como derechos humanos, movilización social, por un lado, emergencia climática, salud mental y género. Ujú. Ahora, dicho todo lo anterior, pues sí, digamos que ya cuando uno lo ve en su perspectiva más integral, descubre que Mutante es un proyecto que está creciendo con la nueva generación, y que nuestro público mayoritariamente se encuentra entre los 18 y los 34 años, especialmente entre los 18 y los 25 años, y en esa medida pues somos un proyecto que están haciendo y que está como creciendo con una generación queer, una generación haciéndose muchas preguntas en torno a su consumo, muy crítica en torno a las estructuras imperantes tradicionales, católico, clasistas, colombianas, un público al que los adultos les están diciendo que son la generación de cristal, que porque se la pasan llorando y que porque ya no saben trabajar y porque ya no saben ponerse la camiseta y quedarse 20 horas en la oficina, y resulta que al contrario es un público que viene altamente vulnerable, con capacidad de expresar esa vulnerabilidad, que se deprime y expresa su depresión, que tiene ansiedad y expresa su ansiedad. Esa generación tan distinta, tan mutante, es la generación que está creciendo un poco con el proyecto y que nos está enseñando tanto. Quiero compartir un par de imágenes de las herramientas con las cuales ustedes trabajan o las herramientas que ustedes comparten, porque de alguna manera lo que buscamos con estas conversaciones en Trayectorias 2022 es como pillar elementos, ubicarlos, elementos de las experiencias que puedan también ser inspiradoras para las radios comunitarias, para las radios de interés público, las radios que están trabajando desde los territorios, y mirar de qué manera también se puede expandir la forma como estamos haciendo comunicación desde esos entornos de la radio comunitaria. Entonces comparto y me vas contando o nos vas contando un poco en qué consisten estas herramientas, además que realmente son, pues a mí me resultan muy, muy interesantes. ¿Me confirman que Dale. se ve? ¿Vale? Bueno, ¿qué son estas herramientas? ¿Son guías? ¿Son directorios? ¿Son infografías? ¿Son manuales? ¿De dónde salen estas herramientas? La metodología periodística de Mutante está Ujú. basada en 3 dimensiones de la comunicación: hablar, comprender y actuar. ¿Qué hacemos nosotros? En todas nuestras acciones periodísticas y en nuestras estrategias digitales, todo el tiempo estamos buscando que la gente hable sobre un problema y se relacione con él, ¿no? ¿Cómo me afecta mi X o Y problema? Luego comprenda qué hay detrás de ese Ujú. problema y luego actúe de alguna manera para ayudar a resolver ese problema. Entonces, todo el tiempo estamos a hablar, comprender y actuar. Y Sí. estamos analizando en los diferentes espacios, y estamos aprendiendo. Y ese proceso de aprendizaje nos va ayudando a decidir como, oiga, ¿sabe qué? ¿Por qué no hacemos un manual que le ayude a las personas a resolver esta necesidad que ya nos estamos pillando que la gente tiene? Por ejemplo, este kit de primeros auxilios emocionales. Hazle un clic ahí adentro. A ver, acá, en Sí, herramientas, en hazle, cualquiera de los o tags que están aquí. ahí en la esquina derecha superior de la A herramienta. ver, Bueno, aquí, listo. listo. Entonces, digamos que acá, esto, primeros auxilios emocionales, basado en la obra del PhD en psicología clínica Guy Winch. Seguramente, cuando estábamos en medio de la pandemia, empezamos a detectar que había muchísima gente, y eso fue algo que luego lo confirmó la Organización Mundial de la Salud. Nuestros niveles de ansiedad estaban subiendo, nuestros niveles de depresión estaban subiendo, nuestros niveles de adicción estaban subiendo. Y en ese contexto había mucha ignorancia sobre cómo actuar frente a una crisis emocional. Ujú. Entonces en la medida en que vamos detectando necesidades de la audiencia, nuestro equipo periodístico va haciendo investigación y reportería que luego traduce
en herramientas muy específicas y muy prácticas para que la gente pueda incorporarlas en su vida. Entonces aquí, y fáciles de descargar. Yo no sé si de pronto haces un clic. Descargar herramienta. Ajá. Exacto. Miremos a ver cómo se descarga esa herramienta. Esto, digamos, Dice, me está preguntando si autorizo la descarga. ahí Ya te le he lo hice dado en descargar alemán. Te lo y hice en alemán, aparece en un alemán, ¿no? PDF, sí, y aparece un PDF que se Y llama donde, Salud vea, Mental, Kit exacto. Pues Emergencia. veamos, Lo pues abrimos. veamos, si veamos ese PDF. Esto es una pieza que salió en Instagram, Ujú. pero que entonces nosotros traducimos a PDF para que la gente lo pueda distribuir ya por correo, por WhatsApp, porque todo lo que buscamos nosotros es expansión, es que la gente transmita y entregue y entregue. Y hoy en día, digamos, el PDF como formato de transmisión por WhatsApp es muy útil. Entonces ya ahí bajas, creo que puedes bajar y puedes empezar a ver como los diferentes Ok, pautas que la periodista te plantea como para ayudarte a cuidar tu salud mental, ¿no? sí. Y esto pues es algo que estamos todo el tiempo realizando, todas las semanas estamos generando información de utilidad muy práctica, basada en investigación periodística y en conversación con audiencias permanentemente. Y esto es solo una de las dimensiones, porque de todas maneras estamos haciendo reportajes, si tú vas a la página pues ves periodismo clásico, pero al mismo tiempo pues ves este tipo de formatos que están diseñados a atender las formas en las que consumimos y distribuimos información hoy, que Ujú. es muy ágil, es muy fragmentada, requiere, digamos, mucha eficiencia, ¿no? Hay un tema que me llama la atención cada vez que pienso en este tipo de propuestas y es cómo lograr no quedarse en los centros, cómo llegar también a las periferias. Pues los temas de por sí ya son temas que nos tocan a todas y todos, pero cómo tenemos una realidad y es el tema de acceso, por ejemplo, a conectividad. Eso es algo que primero limitaría a cierta población a acceder a los contenidos de propuestas como las que hace Mutante, que se mueve básicamente en estos entornos digitales. Entonces, ¿cómo abandonamos esos centros y nos conectamos con las periferias en términos de compartir esos contenidos y de llegar de otras maneras? Ahora nos mostrabas, por ejemplo, en este kit de herramientas, la posibilidad de descargar y compartir contenidos en PDF, ¿no? O en otro tipo de formatos. Pero además de eso, ¿qué más se hace desde Mutante? Pues nosotros creemos que los PUC se diseñan y en efecto hay una preocupación muy grande en Mutante por llegar a públicos Ujú, que por múltiples razones no tienen las mismas ventajas de acceso eh, a contenidos de calidad. En realidad, por lo general, lo que estamos haciendo es identificar nichos que nos interesa tanto visibilidad como alcanzar. ujú, Por ejemplo, después del estallido social, hicimos un par de viajes a Cali y empezamos a contactar con líderes de los puntos de resistencia en Cali, jóvenes universitarios, la mayoría, o muchos no eran universitarios, sino eran simplemente jóvenes pues, de barrio que habían estado acompañando esos ejercicios de resistencia y empezamos a hacer una serie de talleres y de conversaciones con ellos que derivaron en la creación de un grupo de WhatsApp en el que recibían información de Mutante y distribuían información de Mutante a sus respectivas redes. Algunos incluso logramos como conseguir presupuesto para financiar cierto acceso a Internet, sobre todo para ciertos momentos en los que hacíamos algunos encuentros con ellos. Y pues WhatsApp y Facebook siguen siendo dos redes que por lo general las personas están, pues, ujú. en Colombia, pues, están utilizando y no cuestan tanto, ¿no? Como que no consumen tanto dato. Entonces, pues nos hemos enfocado mucho en construir redes por WhatsApp
con organizaciones, con líderes comunitarios. De hecho, ahorita estamos diseñando un proyecto con líderes campesinos en el Guaviare. Entonces, digamos que hay que dibujar al público, hay que construir la red social y luego trabajar con esa red social a través de los canales que esa red social tiene. Obviamente, si esas organizaciones están 100% desconectadas, pues realmente va a ser muy difícil, porque pues finalmente Mutante tampoco es que provea infraestructura de comunicación, no es nuestro lugar. Eh, pero, pero bueno, yo creo que igual hay siempre además posibilidades de trabajar en llave con otro tipo de iniciativas. Creo que una de las grandes preguntas, y de nuevo insisto, una de las razones por las cuales igual estaba interesadísimo de venir a este espacio, es porque creo que en este proceso de promover una conversación entre la sociedad civil desde lo digital, pero también preocupándose por llegar a lugares desconectados, la imbricación entre radio comunitaria y periodismo digital, pues está por ser explorada, ¿no? Y creo que hacia adelante, pues me interesa muchísimo si alguna o alguno de ustedes, a partir de lo que he estado expresándoles hoy, tiene preguntas, ideas, inquietudes o ganas de seguir conversando, pues que me escriban a mi correo electrónico jcmaldonado@mutante.org, porque sin duda siento que esa frontera de simbiosis entre lo que Mutante está haciendo y lo que puede llegar a lograrse hermanándose con ejercicios de radio comunitaria que lleguen a lugares desconectados de lo digital, pues es muy hermoso y muy poderoso, sobre todo basado como en esta lógica de la conversación digital y pues de la conversación social. Entonces mi correo es jcmaldonado@mutante.org y en Twitter y en Instagram me consiguen como Don Maldo. Ahí tienen la cuña que vine a hacer hoy. No, genial, porque además eso también te lo queríamos preguntar, dónde encontrarles, dónde encontrarte, cómo poder pues seguir ampliando esta conversación y estos intercambios. Y conecta muy bien con esta pregunta que ya nos acerca un poco al cierre de esta conversación. Te cuento que en el chat nos están llegando algunos comentarios. Es muy interesante el proceso de Mutante. Saludos desde Murillo, en Tolima. Nuevamente es muy interesante la propuesta de Mutante. Gracias por compartir esa experiencia tan valiosa. Y bueno, pues hay como una serie de saludos y creo que pues hay mucho interés en seguir en conexión con ustedes, seguir aprendiendo de Mutante. Entonces, por ejemplo, nos preguntan, aprovecho antes de hacerte la última pregunta, es, ¿cómo ha sido el tema de sostenibilidad desde lo financiero para un proyecto como ustedes, que es periodismo independiente, además que experimenta, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido el tema de sostenibilidad desde lo financiero? Ahí les estoy poniendo en el chat un documento que es nuestro informe de transparencia 2018-2021 que da cuenta de cómo ha evolucionado nuestro modelo de negocio hasta el año pasado. Ujú. Básicamente nosotros, nuestro modelo de negocio está basado en la misma teoría de cambio que les he venido expresando y es un proyecto de periodismo que promueve conversaciones entre la sociedad preocupada por el cambio, busca en esa sociedad preocupada por el cambio generar valor suficiente como para que esa misma sociedad financie y patrocine conversaciones independientes. Entonces, la gran mayoría de los recursos que hoy recibimos en Mutante los recibimos por parte de organizaciones de la sociedad civil que están preocupadas por los mismos temas de los que nosotros estamos preocupados y que aceptan patrocinar conversaciones en las que no controlan la línea editorial, sino que de alguna manera ven en el valor de que haya una conversación independiente suficiente valor como para invertir partes de sus recursos en ello. Y ahí digamos que estamos hoy en día teniendo el 50% de la financiación en organizaciones ambientalistas, en organizaciones feministas, organizaciones que trabajan por el fortalecimiento de la democracia desde la sociedad civil. No hemos tenido todavía una empresa privada que nos financie, aunque no estamos cerrados a ello tampoco, siempre y cuando se cumplan las reglas de independencia periodística que buscamos defender. Y lo mismo en relación con el Estado y en relación con otro tipo de entidades. Digamos que
Aquí lo importante es defender el periodismo independiente y defender las conversaciones de utilidad pública que se rigen bajo la conciencia del equipo periodístico. Y quien esté dispuesto a cumplir esos criterios y al mismo tiempo demuestre que sus valores se alinean con los valores que nosotros defendemos, pues es una organización que podemos considerar para que sea nuestra aliada. Entonces ahí les dejo el informe de transparencia, ahí está, digamos, en detalle Genial. todo, incluyendo pues, el número de organizaciones que nos han financiado, cuáles son sus nombres, etcétera. Y claro está, pues todo esto también viene apoyado por una organización filantrópica global que ha creído mucho en el modelo y que hasta este año nos acompañó, que es Open Society Foundations. Ya desde el año entrante vamos sin Open Society, porque ellos, digamos que desde el comienzo habían prometido apoyarnos durante nuestro nacimiento para luego dejarnos un poco seguir la marcha de forma un poco más, pues, más independiente. Así que desde el año entrante estaremos con otros, buscando otras fuentes de recursos, pero sobre todo fortaleciendo ese modelo de financiación que ya tenemos dibujado. También les voy a dejar un ensayo sobre nuestro modelo periodístico para quienes están interesados en conocerlo más a fondo y conocer más nuestra historia. Y yo lamentablemente me tengo que retirar ya, pero lo que les decía, quedan, pues les dejo mis contactos para que igual sigamos la conversa, ya sea por redes sociales o por mail. Correo. Perfecto. Antes de irte, no te vas a tomar menos de un minuto. ¿Qué recomendaciones, tips a partir de la experiencia de Mutante puedes hacer a quienes estamos en los entornos de las radios comunitarias, estamos haciendo radio, que podamos aprender de ustedes rápidamente? Un par de recomendaciones, incluso lo pregunta alguien en el chat, tips para las radios comunitarias. A partir de los aprendizajes propios, de los retos que ustedes han encontrado, de la propia manera de expandirse que desde Mutante han explorado. Pues miren, yo diría, es difícil dar tips desde un lugar digital y desde un lugar urbano y desde un lugar real, ¿no? Como siento que igual los tips muy concretos que hemos aprendido pues son muy propios del contexto digital. Y me tomaría, digamos, tiempo de inmersión en el universo radialista para llegar a tips como que fueran más útiles en términos prácticos, pero me atrevería, digamos, a dar un par de tips más en términos como filosóficos, porque sí siento que a Mutante en muchos momentos le dijeron que no, y le dijeron que no funcionaba, y le dijeron que pues no, eso no tenía como mucho pie ni sentido. Por ejemplo, en eso, mucha gente me decía, no, es que las organizaciones no le van a dar plata, eso es absurdo. Y en realidad, ¿cómo le van a dar plata en un ejercicio en un ejercicio independiente cuando las organizaciones lo que quieren es controlar el mensaje, etcétera? Y sin embargo se logró, y yo creo que se logró por varias razones. Yo creo que la primera es, tenemos que dejar de estar tan preocupados por el periodismo y empezar a afinar mucho más nuestro olfato en torno a las necesidades de la audiencia, claro, pero también de los actores que están en un ecosistema particular. ¿Qué necesidades hay? ¿Qué necesidades tiene los actores económicos, los actores sociales, los actores políticos? Porque detrás de las necesidades debe haber soluciones y detrás de las soluciones hay valor. Y cuando uno logra enlazar necesidad, solución y valor, yo puedo cobrar.
Y detrás del cobro hay un modelo interesante que puede empezar a nacer. Y si a esa, digamos, ecuación yo le pongo la preocupación por la independencia desde la entrada y yo le digo a cualquier actor, yo le soluciono su problema, pero usted me deja ser independiente. Si yo logro resolver eso y logro que esa persona acepte mi valor y al mismo tiempo acepte mi independencia, yo salvé el periodismo en mi municipio, salvé la emisora comunitaria en mi municipio, porque logré ambas cosas al mismo tiempo. Y por eso digo que igual es vulgar como darles tips concretos sin conocer el contexto específico de cada experiencia, pero hay una frase apócrifa que le atribuyen a Albert Einstein, pero que es falso, que Albert Einstein nunca la dijo, pero al mismo tiempo es hermosa. Entonces, pues independientemente de que la haya dicho Albert Einstein o la haya dicho la persona que se inventó a Albert Einstein, es una frase que es muy inspiradora y que ha guiado mucho como nuestra experiencia y mi experiencia particular, y es las soluciones a los problemas no pueden ser generadas con los mismos marcos que generaron los problemas. Y yo creo que ahorita estamos metidos en una cantidad de problemas, incluyendo los problemas del periodismo, incluyendo los problemas de las emisoras comunitarias, eh, y, y seguimos buscando soluciones a esos problemas con con los mismos valores, con los mismos criterios, con las mismas creencias que teníamos cuando empezamos a generar esos problemas. Entonces, creo que animarlos a que sean disidentes, a que hagan, a que cuando les dé miedo hacer algo, háganlo, porque es justo cuando nos estamos saliendo como de la zona de confort, cuando nos estamos saliendo del molde, eh, cuando estamos incomodando, cuando hay cierta gente que nos está diciendo, no, eso no se puede, o eso no me gusta, o eso me genera malestar. Ahí cuando estamos saliéndonos a esos lugares, muchas veces estamos saliéndonos a los lugares en donde de pronto podemos encontrar soluciones a los problemas bajo marcos distintos. Y pues les estoy diciendo como un gran lugar común. Entonces lo siento por ello, pero si me invitan a sus emisoras, de pronto podemos entender cosas más prácticas y No lo concretas. dudes, no lo dudes, Juan Camilo. Muchas gracias de verdad por esta conversación provocadora. Nos invitas a evitar las disidencias, a mutar. Entonces, desde Mutante, con Juan Camilo Maldonado, muchas gracias por estar en Trayectorias 2022. Y pues nada, te dejamos para que sigas haciendo tus cosas, y a todas y todos, muchas gracias por haberse conectado en esta conversación, a esta conversación de Trayectorias 2022. Y la invitación es mañana, seguimos a las 5 de la tarde, como hoy. Vamos a estar mañana con 2 experiencias. Colmena, una experiencia de América Latina, África, conectada también con Alemania. Y nos acompañará también el equipo de comunicación rural de Montes de María. Así que nos vemos, nos escuchamos mañana. Y a Juan Camilo, muchas gracias nuevamente, y a todas y todos las que se conectaron desde los diferentes rincones del país. Melba, nos vemos mañana en Sí, señora, Trayectorias nos vemos 2020. mañana. Muchísimas gracias por estar. Gracias a ti por esta conducción maravillosa y a todos los invitados que hoy nos acompañaron. Y gracias, por supuesto, a quienes se conectaron y a las personas que están aquí en esta plataforma de Zoom. Nos vemos mañana con más experiencia y para seguir provocando la expansión de la radio. Muchas gracias. Así es. Otras formas de expandir la radio. Hasta mañana.